Ahí estamos empezando a grabar. Entonces vamos a orar para entregarle este momento al Señor. Señor, nosotros te damos gracias porque nos permites de alguna manera, Señor, estar reunidos en tu nombre. Señor, nosotros estamos en cada uno de nuestros hogares reunidos en tu nombre, Señor, haciendo un altar del hogar para ti, para que te entrones, Señor, para que tu nombre sea santificado, para que seas glorificado en nuestras vidas. Señor, nosotros te damos gracias por la cobertura que recibimos, por la bendición que recibimos, Señor, cada uno con nuestras realidades. Pero, Señor, tú estás con nosotros, tú nos guardas, Señor, nuestros caminos, guardas nuestra salud, nuestra provisión. Señor, y que en cada una de las circunstancias te veamos a ti, veamos tu disciplina, tus enseñanzas, tus bendiciones, Señor, tu provisión. Señor, yo te pido por mis hermanos para que sus corazones sean ministrados por tu Espíritu, para que siempre, Señor, en todo te veamos a ti, y para que guardes, envíes ángeles en cada uno de los hogares, Señor, para que guarden sus vidas, Señor, y que tu mano poderosa sea, Señor, con ellos de manera permanente. Señor, te entregamos esta reunión para que tu palabra toque nuestros corazones y que crezcamos un poquito cada día más, buscando de llegar a la estatura de tu Hijo amado Jesús, en el nombre del cual oramos y te entregamos esta reunión. Amén y amén. Amén. Bien, hoy vamos a ver un tema que siempre quedaba en el tintero y me gustaría compartir con ustedes, que es este. A ver. Lista. A ver un poco. Ahí está. ¿Ustedes ven algo ahí en la presentación? Sí se ve. Bautismo, dice. Entendiendo la doctrina. Bien, entendiendo la doctrina del bautismo. Bien, esto en algún momento habíamos charlado sobre este tema, me pidieron que prepare algo. Y me gustaría compartir con ustedes esta enseñanza que tiene que ver con la doctrina del bautismo. Esto hay muchas confusiones, hay muchas cosas que uno tiene por ahí conocido, oído, pero me gustaría poner en blanco y negro en este momento. El bautismo como tal tiene un trasfondo pagano. El bautismo viene del griego baptizos, que significa sumergir. Sumergir, el famoso batiscafo del viaje al fondo del mar y estas cosas tienen que ver con que está sumergido, ¿verdad? Viene del griego sumergir. En muchas religiones paganas de la antigüedad y no tanto, hablan siempre de las abluciones, de los lavados, de la purificación, y todos tienen más o menos el concepto de lo que es una iniciación o una nueva vida. O sea, normalmente estas religiones toman como el bautismo como una iniciación. Por ejemplo, entre los pilotos militares, por ejemplo, está el bautismo de fuego, bautismo de fuego, que es cuando los pilotos están en su primer combate aéreo, o bautismo de fuego de la marina, o bautismo de fuego de la infantería. O sea, es como, digamos, es una acción que implica una iniciación, una nueva vida. Antes de esto era distinto a lo que es hoy, ¿verdad? Entonces, tiene ese trasfondo pagano de iniciación. En la Mesopotamia, por ejemplo, se acostumbraba siempre a un bautismo en agua dulce, que implica el inicio de la vida, porque el agua dulce o sea, sin agua no hay vida. Entonces tenía ese concepto de que un baño en agua te iniciaba un nuevo tipo de vida. En Egipto, en Grecia y en Israel estaba el concepto de la purificación previa al templo, o sea, el lavado por agua, antes de acercarse a la deidad. En algún momento vamos a entender un poco cómo puede ser que todas estas religiones y creencias
el Medio Oriente y el Extremo Oriente tienen más o menos los mismos conceptos, inclusive también los mayas, los incas también se manejaban este tipo de cosas, y todo tiene que ver con Babel, ¿verdad? Estas cosas se manejaban ya en el concepto mesopotámico, y después de la Torre de Babel es que estos se esparcieron por todo el mundo, y por eso es que, digamos, hay, ¿cómo se llama? Están las pirámides de Punta Chata, se puede encontrar en los incas, los mayas, se encuentra también en la zona de Medio Oriente, Extremo Oriente, Lejano Oriente. ¿Por qué? Porque, bueno, todo tiene un concepto de tratar de llegar al cielo y de verticalidad de los dioses que, digamos, daban su luz para el mundo. Entonces, todo ese tipo de conceptos apareció desde Mesopotamia, inclusive el nombre de las estrellas, que también vamos a ver en algún momento, las constelaciones, no es que tiene forma de león, forma de oso o forma de virgen, sino que así se las llama y coinciden en muchas culturas y uno quiere saber cómo puede ser y bueno, eh, muchos hablan digamos, de los extraterrestres, etcétera, etcétera, pero esto fue dado inicialmente al hombre allá en la antigüedad y de la Torre de Babel es que el concepto, por ejemplo, eh, del diluvio, los mayas hablan del diluvio, los incas también, y cómo puede ser, y bueno, y ese es más o menos el origen, ¿verdad? Entonces, por eso el concepto de purificación previa al templo, previa al ingreso del templo, era un concepto que se manejaba también en Egipto, Grecia y en Israel. En Roma, sin embargo, maneja lo que era un concepto que se llamaba taurobolio, que era, ahí está un poco una imagen, que no sé si pueden ver, que era la aspersión de la sangre de un toro, y era una iniciación en la creencia de Cibeles o de Atis. Fíjense que acá está mostrando el cursor, hay un gorro frigio, este es Mitra, el rey Sol, ¿eh? Y fíjense cómo era la manera en la cual se hacía una iniciación a la religión de Cibeles y Atis, y este es un concepto, digamos, romano de taurobolio que tiene que ver con la aspersión en la cabeza, y de aquí viene todo el bautismo de niños también que se aplica en la Iglesia Católica, que, digamos, eso es una mezcla de esto con el concepto de que todo el que nace en el imperio es católico, ¿verdad? Entonces, esta mezcla un poco de lo que es el concepto de bautismo como iniciación a una religión, tiene que ver un poco también, fue adoptado, fue sincretizado en la Iglesia Católica. Entonces, esto entender un poco el concepto de bautismo, que también tiene un trasfondo pagano y no solamente cristiano. O sea que esto ya es, digamos, desde muchos, muchos siglos antes de lo que el bautismo de Jesús que nosotros conocemos ya venía utilizándose, ¿no? Claro, claro, todo lo que tiene que ver con el concepto De iniciar algo, de iniciar un algo. cambio, O sea, cambio grande de algo. hay un concepto que se utiliza mucho también a través de la Biblia que tiene que ver el concepto de umbral. Hay algo que separa una cosa de otra. Y ahora vamos a ver un poco esa parte, porque el concepto de bautismo, así como un resumen, ya ahora es el concepto de para atrás y de aquí para adelante, un concepto de umbral. Y en forma, digamos, mística sería como el acto o el rito de iniciación. Claro, también es un rito, también se considera un rito de iniciación, que eso hablamos un ratito antes, ¿verdad? Que era, digamos, se considera como dejar atrás y arrancar de nuevo, ¿no? Entonces, acá es muy importante, fíjense, esto está en Génesis 15, 18, que dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, ¿verdad? Entonces, toda esa tierra fue el pacto que hizo Dios con Abraham, y fíjense los dos ríos que comenta. Uno es el río Éufrates, que fue el río que tuvo que cruzar Abraham cuando vino digamos, cuando él tuvo que dejar su creencia pagana, cruzó el río Éufrates, y como también Egipto y también Jesús, después cuando fue llamado, cruzaron también los ríos de
de Egipto, ¿verdad? Entonces, es como que esto nos llama, que esto nos muestra un poco la necesidad de cruce, la necesidad de cruce para pasar a la tierra prometida, ¿no? La tierra de Dios. Si alguno tiene alguna pregunta, yo veo de aquí, les estoy viendo a todos, me levantan la mano, habilitan su micrófono y charlamos. ¿No? Seguimos. Entonces, me gustaría ir a Hebreos 6, 1 y 2. Ustedes pueden ir ahí, yo les voy a ir leyendo. Me apuro un poco porque tenemos 40 minutos. La vez pasada hicimos en 30 y tranquilo, sin problema, pero vamos apurando, así podemos tener preguntas al final. Dice, Hebreos 6, 1 y 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bien, esto es muy importante porque aquí, esto es una carta que se le escribió a los hebreos mesiánicos, ¿eh? O sea, los hebreos que creían en el Mesías. Muchos dicen que es Pablo, para mí es Mateo, ¿verdad? Por la forma de escribir, pero no importa quién fue. Lo que acá dice es, bueno, dejemos ya de lado los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué son los rudimentos? Las cosas básicas. Las cosas básicas que deben saber todos aquellos que creen en Cristo. Y dice, vamos adelante a la perfección. La perfección tiene que ver con la madurez. O sea, dice, sean perfectos como yo soy perfecto. ¿Por qué? Porque es llegar a la estatura de Cristo, pero nunca vamos a poder madurar o edificarnos o crecer si nos quedamos siempre en los rudimentos de Cristo, ¿sí? Porque muchas veces nosotros no nos dedicamos a cerrar los ciclos de aprendizaje. Entonces, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, la resurrección de los muertos, juicio eterno, siempre dando vueltas alrededor de estas cosas. Y es importante tenerlo bien claro, dejar atrás estas cosas, ya no dar vueltas, sino que empezar a buscar ya otro tipo de revelación en las palabras. Y le dice justamente, es muy importante porque le dice a los hebreos mesiánicos. Fíjense que es muy distinto el tono de las otras cartas, ya sea de Pablo o de Pedro, porque dice, muchachos, dejemos ya esto, porque para nosotros esto es evidente, ya no. El arrepentimiento, todos sabemos lo que es, bautismo, ya sabemos lo que es, imposición de manos, ya sabemos por qué y cómo, la resurrección de los muertos, para nosotros está claro, el juicio eterno lo supimos siempre. Dejémonos ya con esto y vamos para otra cosa, ¿no? Entonces, es importante ver cómo en este libro te pide que vayamos un poquito más para acercarnos a la madurez, a la estatura de Cristo, ¿no? Entonces, siempre pensemos, y esto siempre lo hablamos, que todo lo que nosotros vemos aquí y lo que vamos a analizar y lo que se ve en toda la historia de Israel, las profecías, los salmos, proverbios, son sombras proféticas de bienes por venir. O sea, todo lo que Dios lo dio como la ley, los profetas y la sabiduría, son sombras proféticas de bienes por venir. Y esas sombras, ¿a quién apuntaban? ¿A quién apuntaban las sombras proféticas de todo el Antiguo Testamento? ¿A quién apuntaban todas las profecías y todas las leyes? A Cristo, a Jesús. Yo había mandado el video de una chiquita que empezó a hablar, donde empezaba a decir que Génesis habla de el hijo, habla de la simiente de mujer, y así iba hablando cada uno de los libros, a quién iban apuntando. Todo va apuntando al Mesías, en realidad todo van apuntando al profeta que tenemos que shema, que tenemos que oír y obedecer. El Mesías, acuérdense que en los libros, en todo el Evangelio, Jesús nunca
quería que se sepa que él era el Mesías, porque él no vino como Mesías. ¿Eh? Él vino como el profeta, que teníamos que escuchar y obedecer. Por eso dije, vayan, enseñen todo lo que yo les enseñé, todo lo que yo les mostré, hagan discípulos. Él no dijo yo soy el Mesías, porque el Mesías es el rey de Israel. Después, él cuando vuelva, va a venir como Mesías. Él solamente se declaró Mesías. Él dijo, yo soy el Mesías, en Juan 4, y fue a una samaritana, a una gentil. ¿Sí? Solamente él dijo, yo soy el Mesías, una gentil. Nunca dijo, es más, cuando el ciego que no veía, y le dijo, Jesús, hijo de David, y él le dijo, bueno, yo te voy a sanar, pero a nadie le diga eso. No que no le sané, sino que era el Mesías. Y los demonios, antes de salir de las personas, decían, nosotros sabemos quién es, sos el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, entonces cállense y salí de ahí. O sea, siempre les cayó, porque él vino como profeta, por eso los judíos dicen, el Mesías todavía no vino, y es cierto. O sea, ya vino Jesús como profeta, pero como el Mesías esperado, el Hijo de David, el Rey de Israel, él todavía no vino. Él vino ahora como un profeta que vino a mostrarnos todas las cosas, cómo tenemos que hacer. Cuando vuelva, ya no va a venir en un pesebre y ya no va a venir caminando por el monte y no teniendo una piedra para apoyar la cabeza. Va a venir con un caballo blanco, vestido de blanco, con fuego que sale de los ojos, una espada que sale de la boca y una barra de hierro en las manos para combatir con los enemigos de Dios. O sea, eso es importante tener en cuenta. Por eso todas las cosas que vamos a ver ahora apuntan a esas sombras proféticas de las cosas que están por venir. ¿Se tiene esto o no? Esto es nuevo, gente, ¿eh? Yo nunca escuché así. Es que siempre estaba con el programa. No, pero eso es nuevo. Bueno, ahora vamos a profundizar esto, ¿no? El que quiera algún comentario, no hay problema, ¿eh? No se preocupe por el tiempo. Estamos bien. O sea que lo que dicen Pedro, los musulmanes que dice le tomaban a Jesús como un profeta, ¿es así? y él es el profeta, así dice en Deuteronomio 18:15, dice, yo voy a levantar al pueblo un profeta al cual tienen que shema, oír y escuchar. Es lo que dice así. Pedro. No, quería dejar en claro nomás cuando dice esta parte de Hebreos 6:1 que ya llegan a la leche, güey. Vamos a meterle ya carne. La leche ya vale más. Totalmente, porque inclusive Pablo también habla de este tema, Shaul. Habla de este tema también, no recuerdo, creo que son los de Corintios, que le dicen, muchachos, ya a mí me da pena que todavía yo le estoy dando leche y ustedes tienen que estar comiendo vianda. O sea, esto es un tema recurrente en la Biblia. O sea, la gente se embeleza mucho en los rudimentos, en las cosas básicas, y eso también es un engaño porque no te permite madurar. Hay cosas, hay revelaciones que se tienen que ir dando en la historia, en la vida, y como nosotros tenemos una cultura hispano-católica que es grecorromana, nosotros lo que no entendemos no creemos. Nos cuesta mucho creer en algo que no entendemos. Entonces dice, mira, si yo no entiendo, no puedo creer. Y yo solamente voy a poder conocer una vez que yo crea, porque para Dios primero es creer para ver. Cuando yo digo, si yo no entiendo, no puedo creer. O sea, yo no puedo creer porque me dicen quiénes eran los hijos de las mujeres, si supuestamente Adán y Eva, eso no me cierra, entonces yo no puedo creer en esto. O sea, eso tiene que ver con una base grecorromana de la razón y de que el hombre se ubica en el centro de la historia, ¿verdad? Los griegos también. Por eso grecorromana, los griegos, claro, los griegos y después traído por Roma, todo lo que tiene que ver con el silogismo aristotélico, que es yo primero tengo que razonar, pensar y después existo. Entonces, es como que eso también nos lleva a nosotros muchas veces a decir, yo no entiendo, no puedo creer lo que no entiendo. Bueno,
muchas de las cosas de los que antes se llamaban misterios, hoy se va revelando, se van conociendo, entonces tenemos que dejar atrás los rudimentos, ¿verdad? Y uno de estos rudimentos, para ir avanzando un poquito, es la doctrina de los bautismos. Entonces, la doctrina de los bautismos, el concepto general es que hay un solo bautismo, ¿eh? El concepto general es que hay un solo bautismo. Como membresía para formar parte de algo, como membresía para formar parte de algo, ese es el concepto general. Yo me tengo que bautizar como católico. No, vos si te querés casar en el catolicismo, tenés que bautizarte con la iglesia católica. No, si vos vas a ser evangélico, tenés que bautizarte en una iglesia evangélica. Entonces, vos decís, hay un bautismo. Hay un bautismo con el concepto de membresía para formar parte de. Si te volvés masón, tenés que bautizarte como masón. Hay un culto de iniciación masónica. No sé, cuando ingresas en la facultad, te bautizan. Dejas de ser dicho para empezar a ser universitario. O sea, el concepto general es que hay un solo bautismo. Ok. Juan el Bautista nunca bautizó a nadie. Primero, él no se llamaba Juan, se llamaba Yohanan. Y él no era bautista, porque él nunca bautizó. Él nunca bautizó. Lo que él hizo se llama mikvah o tefilá. Y ahora vamos a entender la diferencia, no se pongan nerviosos. Él no bautizó a nadie, porque él no hizo ningún rito de iniciación a nadie. ¿Sí? Lo que él hizo se llama tefilá o mikvah, que ahora vamos a entender. Tefilá, tefilá en hebreo, significa sumergirse en el mikvah. Con H al final. Mikvah al final, ¿sí? Porque termina con G. Entonces, tefilá es sumergirse en el mikvah. También tefilá significa hacer oraciones y también significa limpiarse. O sea, el concepto de la oración, por ejemplo, el libro de Salmos se llama Tefilim. Los Tefilim son los libros de los Salmos. Y también se le llama tefilá al sumergirse en el mikvah. O sea, vamos teniendo ya la idea de cómo un hebreo leer los salmos es lo mismo que sumergirse en el mikvah. Es hacer limpieza, es hacer oración, es prepararse para, prepararse para. Y mikvah significa agua que corre. Mikvah es agua que corre. Y nosotros, ¿a qué hacemos similitud siempre cuando hablamos del agua viva o el agua que corre? ¿Cuál es el agua viva? Sí, pero ¿a qué le hacemos eso? ¿A qué le llamamos el agua viva? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, recordémonos que mikvah, agua que corre, tiene que ver con el agua que lleva, el agua que se mueve, ¿sí? Por eso si alguna vez se van a bautizar, ojo con las piletitas de Siopar que están ahí, esto tiene que tener, es decir, agua que corre. Ahora vamos a entender el concepto de eso, ¿verdad? Entonces, fíjense el concepto de umbral que hablamos al inicio, ¿sí? Tiene que ver con cruce, con cruzar de un lugar a otro. Fíjense que, por ejemplo, la palabra, ¿cómo se llama el lugar donde bautizaba Juan el Bautista? ¿Cómo se llamaba el lugar donde bautizaba Juan el Bautista? En el Jordán. El río Jordán, pero el lugar donde él bautizaba, ¿cómo se llama? Pregunta de exámenes. No sé. Bautizaba en un lugar llamado Betábara. En un lugar llamado Betábara, dice en la Biblia. En realidad, Betábara, ahí está escrito, dice Beit Habará. Beit es casa, Habará es del cruce. Casa del cruce. De ahí viene la palabra hebreo. Hebreo es aquel que cruza. Salir, dejar atrás y ser lavado. O sea, Abraham fue el primero que cruzó, y el pueblo de Israel se convirtió en el pueblo hebreo cuando cruzó el Yam Suf o el Mar Rojo, y cuando cruzó el Jordán, saliendo del desierto con Josué entrando a la tierra prometida. Jesús, cuando volvió del desierto, él cruzó el Jordán de vuelta, entrando ya hacia el lado de Jerusalén. Entonces,
todo esto es una cosa muy importante porque tiene un concepto de dejar atrás algo para empezar algo nuevo. Entonces, y fíjense que todos esos lugares fueron lugares de agua que corre. Ninguno cruzó por el Mar Muerto, por ejemplo, que no corre. Entonces, el Mar Muerto es un agua donde termina todo, no tiene vida, porque no corre. ¿Sí? No es agua viva. El agua viva es aquello que nos lava, nos limpia y nos hace dejar atrás las cosas para encarar nuevas cosas. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando lean un lugar llamado Betábara, creo que dice en Lucas, bautizado en el lugar llamado Betábara, es Beit Habará, casa del cruce, de ahí viene la palabra hebreo, que significa que salió, que dejó atrás, que fue lavado. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, los bautismos son 6. Algunos dicen 8, otros dicen 7. Bueno, pero para juntar más y no hacer tanta locura, tenemos entonces el bautismo de purificación, bautismo de arrepentimiento, bautismo de identificación, bautismo del Espíritu Santo, bautismo de sufrimiento o de los muertos, como está en 1 Corintios 3, pero ahora vamos a ver, y el bautismo de fuego. ¿Sí? Son los 6 bautismos que vamos a ver. Muchas veces el de los muertos y sufrimiento se abre, por eso son 7. Y otras veces se abre uno más porque es el de purificación por enfermedad física y purificación para entrar al templo. Yo los resumo en uno. ¿Y esto de dónde sale? De la Biblia. Ahora vamos a ver cada uno. Vamos a ver cada uno. Primero, bautismo de purificación. Vamos a Juan 11:55. No piensen que porque estamos por la web no vamos a leer la Biblia. Así que, ¿quién lee esto? Juan 11:55. Bueno, ahí está. No hace falta ni que busquen, ahí está. Dice Juan 11:55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua. ¿Para qué? Para purificarse. Entonces la purificación era lo que se hacía para entrar al templo. En el atrio del templo, en la zona del templo, de las murallas, había 100 mikvah, más o menos 100 mikvah. Los mikvah eran estos, yo puse acá en el inicio, fíjense cómo era, este era un mikvah. Este era un mikvah, y esto es agua que corre, solo que no se ven las cañerías, pero es agua que corre. Piletas, ¿verdad? Son piletas donde la gente se metía, se zambullía, y esto no había uno que te acostaba no, este era vos, tenías que entrar, te tenías que purificar, metiéndote totalmente, ¿sí? Salías y también tenías que lavar tu ropa para entrar totalmente puro al templo. Si nosotros vemos en la ley en el Levíticos 12, 13, 14 y 15, habla sobre la ley de impurezas físicas, la ley de higiene y la ley de purificación. Aquí habla de justamente esto que tiene mucha relevancia hoy en día, que es cuando uno sale del campamento y cuando entra, es impuro. Uno tiene que bañarse totalmente, lavar su ropa, tiene que limpiarse los pies completo, y para entrar. Cuando la mujer está en su mes, se considera impura, tiene que lavarse totalmente para poder entrar en contacto con la gente. El hombre también, cuando tiene emisiones nocturnas o cualquier tipo de enfermedad o picazón, lo que sea, tiene que alejarse de la gente y tiene que bañarse y lavar sus ropas antes de entrar en contacto. O sea, y acá es un tema interesante porque yo puse abajo inicio de la revelación progresiva. ¿Por qué? Porque imagínense a un pueblo que Dios le quiere cuidar. La única manera era darle unas reglas religiosas. O sea, yo no le puedo decir a un hebreo de 2000 años antes de Cristo, mira, hay algo que se llama bacteria. Y las bacterias traen enfermedades porque te pueden contaminar. Hay virus. Entonces, o vos no podés hacer porque estas cosas que vos tenés ahí tienen problemas porque la reproducción ellos no ven los virus y bacterias. Ellos no van a entender. Ellos no van a entender porque no hay microscopio, no hay nada, no hay forma, no.
¿Cómo van a ver los antibióticos y esas cosas? No saben. Entonces la única manera es decirle, yo soy tu Dios y vos para entrar en contacto con todo el pueblo vas a tener que lavarte siempre. Te lo mando yo y el que no se lava muere. Porque no sé, porque Claro. Dios te va a matar, sino porque vos. No, entonces, ustedes imagínense, hay que ponerse, porque mucha gente dice, no, pero este era para los judíos ese tiempo. No, pero hay que entender el concepto. O sea, nosotros hoy deberíamos hacer lo mismo, pero porque sabemos. Y de hecho, hoy lo estamos haciendo forzado. Cuando salimos nosotros de acá, tenemos que dejar nuestra ropa en un lugar, tirar a lavarropa con jabón, con jabón en polvo, si es que avalarlo mejor, ¿verdad, Pedro? Y ¿Cierto? entonces, dejar nuestra ropa afuera, dejar nuestros zapatos afuera, lavarnos las manos, lavarnos la cara y entrar y ponernos otra ropa. O sea, hoy lo estamos haciendo forzado porque nos vamos a morir todos si no lo hacemos, pero en ese momento era un mandato de Dios religioso. ¿Se entiende o no? O sea, estas cosas, lo mismo que cuando le dijo el tema de la circuncisión. En Levítico 19, 18, 19 dice, circuncidados vuestros corazones, quiten la inmundicia de vuestros corazones. Pero, ¿qué hizo Dios con Abraham? Le digo, mira, como señal de pacto a ustedes y tus hijos, ustedes tienen que circuncidarse. Córtense el prepucio. Claro, porque esa es la señal. Y todos tienen que hacer eso. Bueno, el pueblo de Israel tiene 0 casos de cáncer uterino. Una manera de proteger la raza hebrea de los judíos, que son mucho más resistentes a que cualquiera de nosotros. Uno dice, ah, no, pero eso es porque no, porque desde el origen ellos traen conceptos religiosos, pero que en realidad era para conservar. Cuando le dicen de los animales, cuáles puedan comer o no. Ellos no podían comer cerdos, no podían comer camarones, cangrejos. ¿Por qué? Porque el cerdo es el departamento de limpieza del mundo. El cerdo come carroña, porquería, se comen a los muertos, se comen ellos mismos, sus hijos. O sea, el cerdo come carroña, más todavía en esos lugares donde no había barro, comían de cualquier cosa. Entonces, los mandatos que daba Dios a su pueblo era para mantener la salud y los mantenía dentro de un concepto religioso para que ellos por temor lo hagan. Nosotros hoy no estamos poniendo alcohol en gel por temor. ¿Pero temor a qué? A un virus. Pero sabemos que es un virus. O tenemos más o menos idea de lo que es un virus. No necesitamos que nos diga, Dios te manda que te ponga alcohol en gel antes de cualquier cosa, ¿verdad? O usar barbijo, porque conocemos virus. Pero imagínense 2000 años antes de Cristo, lo que era ese tema, ¿verdad? ¿Se entiende esto o no? ¿Estamos bien, Lu? Bien. Entonces, el bautismo de purificación tenía que ver con eso, con purificarse, lavarse para entrar al templo. ¿Por qué? Porque el templo era un lugar donde había, ¿qué había mucho en el templo? Había mucho hacinamiento. La gente se juntaba mucho en el templo. Cuando estaba afuera, no, porque era encima un lugar muy seco, pero para entrar al templo tenía que purificarse. ¿Y por qué? Y claro, porque ahí estaban uno pegado al otro. Imagínense si ahí había una peste. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno, lo mismo con las leyes donde ellos también cuando tenían lepra, cuando estaban enfermos, cuando sudaban a la noche, cuando ellos sudaban a la noche, su cama era inmunda y ellos eran inmundos. Pero no el concepto de inmundo que nosotros tenemos, sino ellos tenían impureza ritual. Tenían que lavar esa sábana y tenían que bañarse ellos si sudaban mucho a la noche. O sea, imagínense. Ok, ¿estamos bien? ¿Preguntas? Entonces, el bautismo de purificación, la palabra bautismo acá, entre comillas, era el tefilá de purificación, o sea, sumergirse en agua y siempre agua que corre para que se lleve, para que se lleve, para que diluya. Ustedes imagínense que nosotros, toda nuestra cloaca se tira al río Paraguay y del río Paraguay también se toma para esa. ¿Y eso por qué? Porque es agua que corre. Imagínense la capacidad que tiene el agua que corre para diluir las impurezas. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Segundo,
La tefilá, mikvah o bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, aquí, fíjense cómo ya se va desarrollando esta revelación progresiva de la limpieza y uno va empezando a que el bautismo tome un tinte de dejar atrás, más que de limpieza. O sea, sigue siendo de limpieza, pero ya más de limpieza espiritual. Mateo 3, 5 al 12. ¿Quién puede leer eso? Eso sí no tengo nada. Mateo 3, del 5 al 12. ¿Quién lee? Yo puedo leer. Dale, Pedro, como arcángel, vamos. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bien, aquí podemos ver en este pasaje varias cosas. Primero, fíjense que eran bautizados por Yohanan en el Jordán para confesión de los pecados. ¿Y el pecado qué es? El pecado es algo que a nosotros nos ensucia, nos ata, ¿sí? Es una impureza. Entonces, fíjense cómo va todo lo que fue inicialmente. Acuérdense que todas las, digamos, toda la ley son sombras proféticas de cosas, de bienes por venir. Entonces aquí se va revelando esto. Es, ok, dice bautizado por él en el Jordán para confesión de los pecados. Acuérdense que la tefilá para la limpieza era en el templo, en Jerusalén, no en cualquier lugar. Entonces, acá dice que Juan bautizaba en el Jordán para confesión de los pecados. Entonces, la gente venía a hacer tefilá con Yohanan, con Juan, en el Jordán. Y acá es una cosa importante, que Juan no era cualquier persona. Juan era el hijo de Zacarías. Zacarías y Elizabeth, los dos eran descendientes de Aarón. Los dos eran sacerdotes de la familia de Aarón. Acuérdense que en esta época estaba Caifás, Anás y Caifás, que los dos no eran de la familia de Aarón. Ellos fueron puestos ahí por Roma. Ellos eran saduceos. Saduceos son de la familia de Sadoc, que no eran sacerdotes. Ellos eran saduceos o sadoquines, que eran de la familia de Sadoc, pero ellos no podían ser sumos sacerdotes porque ellos no eran de la familia de Aarón. Por eso cuando leemos nosotros y vemos antes Mateo y en Lucas, cuando dice que estaba Zacarías ofreciendo el incienso en el lugar santo, recibió al ángel Gabriel y dijo que tu esposa va a tener hijos, bla, bla, bla. Los dos eran sacerdotes aarónicos.
Por eso venían todos a ver lo que estaba haciendo Juan. Porque Juan el Bautista fue el que le bautizó a Jesús. Jesús fue bautizado por un sumo sacerdote de la familia de Aarón, cosa que no eran Anás y Caifás, porque muchos dicen, no, pero Jesús nunca fue al templo, nunca estuvo con el sumo sacerdote. Pasa que esos sumos sacerdotes no eran los sumos sacerdotes ordenados por Dios, porque los sumos sacerdotes y los sacerdotes eran los de los hijos de Leví, pero de la familia de Aarón. Entonces, Juan el Bautista era de la familia de Aarón. Entonces, todo lo de Jerusalén, los saduceos y los fariseos venían a ver y le decían, ¿qué estás haciendo vos acá? ¿Por qué no te vas al templo si allá están los tefilá? Esto ya era otra cosa. Él estaba bautizando, él decía, confiesen sus pecados, arrepiéntanse. Y dice, el que no da frutos dignos de arrepentimiento será cortado, árbol que no da. Y le decía, ustedes no digan que son hijos de Abraham, porque ellos siempre tenían el concepto de una salvación nacional, o sea, el Mesías va a venir para salvarnos a nosotros, los hijos de Abraham, al pueblo de Israel. O sea, para ellos el Mesías es Israel. Y cuando él vino la primera vez, hizo notar que no, que él vino para salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran los gentiles. Esto hay todo un estudio que yo se los había pasado a ustedes anteriormente. También dan las consecuencias de no dar un buen fruto. ¿Y cuál es el buen fruto? Los frutos dignos de arrepentimiento. O sea, son los frutos que yo empecé a dar después de que me arrepentí. Acuérdense que el arrepentimiento que no implica dar frutos diferentes a lo que venía dando, no es arrepentimiento. Entonces él dice que bautizaba en agua para arrepentimiento. Y decía que el que vendrá después de mí, yo lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Son dos bautismos más que Juan ya está avisando, que va a ser Jesús después. Espíritu Santo y fuego. Uno de esos ya cumplió. ¿Cuál es? Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo, él ya cumplió en Hechos 2, ya cumplió. Ahora falta el otro. Cuando venga por segunda vez, vamos a pasar por el fuego y ahora vamos a ver en qué parte de la Biblia habla de eso, para entender cuál va a ser ese último bautismo. Consultas acá, preguntas. Fíjense cómo el anterior era un tefilá de limpieza y esto también, pero ya se le llama de otra manera. Arrepentimiento es dejar atrás las cosas sucias y malas nuestras para que nosotros podamos estar limpios espiritualmente. Y fíjense el concepto de limpieza en agua corriente, cómo se sigue manejando. ¿Se entiende esto o no? Sí. Bien, el siguiente, bautismo de identificación. Fíjense cómo en este tercer tipo tiene que ver con identificarse, es dejar atrás antigua forma de vivir y tomar una nueva vida. Cuando uno se identifica, en nuestro caso, cuando uno se identifica, o sea, le identifica a Jesús como nuestro Señor, Él dice que nueva criatura somos. ¿Sí? Segunda de Corintios 7:15 o 4:15, no recuerdo bien. Dice que todo aquel que le recibe a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Entonces, el bautismo de identificación tiene que ver, es lo mismo que lo otro, sacarnos de encima cosas antiguas y tomar nuevos desafíos. Y fíjense cómo Mateo 28, 18, 19 dice, ¿vos tenés ahí, Pedro, eso? Sí. Leemos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Bien. Fíjense cómo Jesús habla acá de otro bautismo, ¿verdad? Este tema de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en este versículo es el único que dice, ¿verdad? Después, en todo el resto es en nombre de Jesucristo nomás. En el libro de Hechos no hay ningún bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y muchos piensan que esto fue un agregado de Eusebio nomás, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, no vamos a discutir este tema. Pero tiene que ver con enseñen, hagan discípulos y bauticen. ¿Eh? Bauticen. Vamos a leer Hechos 2:38. ¿Quién tiene esto? Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para Bueno, perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, fíjese cómo él dice, acá hay dos bautismos. Arrepiéntase, el bautismo de arrepentimiento, bautismo de identificación, y ahí van a recibir el otro bautismo. Fíjese cómo en este pasaje habla de los tres. Vamos a Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, fíjense cómo este ya es otro bautismo, es un bautismo de identificación, que es lo que nosotros hacemos hoy. ¿Sí? Nosotros hacemos siempre, cuando nos bautizamos, en realidad nos estamos bautizando a la religión evangélica. Nosotros cuando nos bautizamos es un bautismo de identificación con el Señor Jesucristo, luego del arrepentimiento, luego de recibirle a Jesús en nuestro corazón, y lo que nosotros hacemos es nos identificamos a Él como Señor. O sea, para nosotros esto es un dejar atrás, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo. Este es el tercer tipo de bautismo, tefilá, ¿no? Bautismo de identificación, nos identificamos a Jesús como Señor. Esto es lo que nosotros hoy hacemos cuando nos vamos y cuando nos queremos bautizar, hacemos esto, ¿sí? Y acá es donde se necesita cuando se necesita un discípulo de Jesús. Dicen bauticen, hagan discípulos, enseñen y bauticen. Acá sí se necesitan dos personas, pero antes, hasta los otros dos, vos podés hacerlo solo. Desde limpieza y arrepentimiento, vos no necesitas otra persona, porque no necesitas que nadie te enseñe, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver también, vamos progresando en la revelación, ¿eh? Fíjese cómo todo empezó de una limpieza de cuando uno está sucio, hasta lo que implica en este tercero ya, cómo fue desarrollándose y evolucionando el concepto del tefilá, ¿eh? Y todo esto es en agua, pero acuérdense el concepto de agua viva, que ahora en el cuarto, el agua viva se convierte en el Espíritu Santo, ¿eh? El agua viva deja de ser ya el agua que corre y se convierte en el agua viva, la mikvah, ¿eh? La mikvah, en vez de ser agua viva, es el Espíritu Santo. Hechos 1:4-5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, fíjense cómo Jesús ya va cambiando. Juan le bautizó con esto, pero ahora ustedes van a ser bautizados con otra cosa, ¿eh? Con otra cosa. Y después en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, fíjense que el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo fue una promesa de Jesús, pero ¿para qué? Para darnos poder, ahí dice certificar, de testificar y hacer discípulos. O sea, el bautismo del Espíritu Santo tiene que ver con una misión, un empoderamiento para ser discípulos. O sea, no es Dios me bautizo nomás de que bueno, clic y me voy a mi casa. No,
Tiene que ver con un poder que te quema adentro, de que vos no podés no hacer, porque el Espíritu Santo te está moviendo, vos te moves en el Espíritu, que realmente los hijos de Dios son aquellos, según Romanos 8:9, Romanos 8:14, 8:14 dice que todos aquellos que son movidos por el Espíritu son los hijos de Dios. Entonces, después vamos a ver a Hechos 2, y dice, Hechos 2 habla, por ejemplo, en Pedro en su discurso, dice, cuando todos pensaban que estaban borrachos, Pedro hace su primer discurso y él menciona la profecía de Joel 2, 28, 32 y dice, entonces Pedro poniéndose en pie, esto está en el 2:14, dice, poniéndose de pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto no significa que va a ser derramado sobre todas las personas, sobre todos los tipos de personas. O sea, a partir de acá, fíjense la revelación progresiva. Ya no es solamente a los judíos, ya no es solamente a los hebreos, a los israelitas. Ya empieza a todo tipo de personas. Acuérdense que aquí fueron bautizados después 3.000 personas y entre ellos habían de todo el mundo, eran personas que vinieron a Jerusalén para las fiestas. O sea, ellos eran gentiles, eran hebreos no judíos, ¿sí? Y estas personas después se les dio poder y fueron para testificar a Samaria y al resto, Judea, Samaria y el resto del mundo. O sea, fíjense cómo esto es lo que se llama revelación progresiva, porque empieza desde algo, ¿sí? Y empieza a crecer y es como el plan de Dios para que Él mismo se revele a todas las personas. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Dudas, preguntas? Bien. Quinto, bautismo del sufrimiento. Ok. Esto tiene que ver con estar dispuesto a sufrir por Cristo sin ver las consecuencias. Vamos a leer un poco Mateo 20, 23, si podés, Pedro. Sí. Y que alguien prepare Romanos 6, 3. Estoy cansado ya. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Bien. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Sí? Bien, esto tiene que ver con el concepto de beber de la copa de juicio. Dice, ustedes no saben lo que piden, lo que quieren estar conmigo. Dice, no, ustedes están dispuestos a ser bautizados en el bautismo, que yo voy a ser bautizado. Dice, sí, bueno, ok, van a hacerlo. O sea, después sabemos cómo terminaron ellos, ¿verdad? Tiene que ver con el concepto del desierto, del desierto, del vivir esa disciplina en la vida de Cristo. O sea, es la limpieza, es el cruce, cruzamos el Jordán, cruzamos el agua,
limpieza en el agua y después el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Jesús se bautizó, fue al desierto para ser tentado, ¿sí? Para ser probado, y después volvió a cruzar para volver a entrar. Lo mismo el pueblo de Israel cruzó, estuvo en el desierto, cruzó y fue a la tierra prometida. Entonces, ese mismo concepto, el concepto del desierto, ¿verdad? Segunda Timoteo 3:12 y Mateo 10:22, ¿quién lee? 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ok, dice todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. Perfecto. Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bien. Primera de Corintios 15:29. 15:29, ¿verdad? De otro modo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizaban por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. Sí, esto es un pasaje muy utilizado por los mormones, que ellos una vez que muere un pariente no converso, ellos le bautizan a los muertos, para que los muertos puedan, o sea, el muerto en vida no quería saber nada, una vez que murió lo bautizan para que pueda estar en la presencia de Dios una vez muerto, ¿no? Pero esto no tiene que ver con esto tiene que ver de morir, del bautismo de la muerte con Cristo, porque fíjense lo que dice Romanos 6:3, cuando uno se identifica con Cristo, uno padece, uno lo que está dispuesto a hacer es padecer como Cristo, con Cristo. Por eso dice que todos aquellos que desean vivir piadosamente van a ser perseguidos de una u otra manera. Y él habla, después en el libro de Apocalipsis está muy, muy, muy claro, donde dice que el que persevere hasta el fin va a recibir, va a ser premiado, ¿eh? El que persevere hasta el fin será salvo. O sea, la salvación viene luego de perseverar hasta el fin. O sea, si yo me entrego por el camino, no tengo por qué ser salvo, ¿no? El que persevere hasta el final será salvo. Entonces, esto tiene que ver con el padecimiento luego que uno se identificó con Cristo como tu Señor, como su Señor, recibió el poder para testificar, y en esta carrera, en esta carrera, como dice Pablo, vamos a sufrir persecuciones, sufrimientos, no va a ser fácil, o sea, no. Y esto es lo que se llama muertos por el sufrimiento del Cristo. ¿Por qué? Porque dice que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, ¿eh? Todo aquel que ama su vida la perderá, y el que pierde su vida por el Evangelio la ganará. Todo gira alrededor de ese concepto que tiene que ver con el tefilá, ¿no? Acuérdense, saquémonos el tema de bautismo del concepto de iniciación, sino más bien es como vendría a ser un baño de sangre, o un baño un baño en el sufrimiento de Cristo y por Cristo, ¿sí? Entonces, este es lo que se conoce como bautismo de sufrimiento, o bautismo de los muertos, que también dice ahí, que es aquel que da su vida por Cristo, ¿eh? Cuando le dijo Jesús a Juan y a Jacobo, le dijo: ustedes no saben lo que están viviendo, no saben lo que están viviendo, no saben lo que les espera, ¿verdad? Y bueno, Jacobo fue decapitado y Juan fue muerto en la isla de Pasmo, ¿verdad? Después de haber sufrido un montonazo.
Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Podemos ir al último? Sí, Bien. El último es el bautismo en fuego. ¿Sí? Bautismo en fuego es el bautismo final, es la tefilá final, donde todas nuestras obras serán probadas. Primera de Corintios 3:13 dice, todas las obras de los que construyeron sobre la fundación serán probadas. Y esto es muy importante, ¿verdad? Esto es muy importante porque hay personas que piensan que con hacer obras piadosas ya está. El tema es que el que no fundamentó sus obras sobre la roca no va a ser luego probado, porque no va a pasar el agua. ¿Sí? Por eso dice, cuando si viene una tormenta y está construido sobre la arena, será arrasada. O sea, este no cuenta. Pero los que construyen sobre la roca, dice que y eso podemos ver en 1 Corintios 3:13, si puedes leer, Pedro, o alguien, si puede leer eso. 1 Corintios 3:13. la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Bien, a esto se refería Juan el Bautista cuando dijo, el que viene después de mí lo va a bautizar con el Espíritu, que ya lo cumplió, y con fuego. Con fuego de que todas las obras construidas sobre el fundamento de Cristo al final serán probadas. Y dice que tiene que resistir el fuego, y de acuerdo a eso, según Apocalipsis 22:12, está el 22 es el último versículo de la Biblia. Dice en Apocalipsis 22:12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, la salvación es por fe, pero el galardón es por obra. Así que estos son los, aquí este es el número 6. Aquí están entonces los 6 bautismos, un resumen de los 6 bautismos. Podemos ver aquí como un resumen de Egipto, se pasó por el agua, después en el Jordán ya con el arca pasaron con el agua, el bautismo de arrepentimiento, este es el bautismo de identificación, este es Felipe y este es el etíope, el bautismo del Espíritu Santo, y aquí podemos ver cómo nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Así que esta fue la enseñanza del día de hoy. ¿Preguntas, comentarios? O sea, esto confirmamos nomás que es meramente simbólico o de qué manera los bautismos que se siguen haciendo en la iglesia evangélica, vamos a hablar, porque la católica ya sabemos, pero la iglesia evangélica, entonces los tipos de bautismos, o sea, hablamos que no es necesariamente, sino que es solamente simbólico. El verdadero bautismo es justamente lo que hablamos hoy, ¿verdad? El bautismo que te hace pasar en pruebas de fuego y de todo lo que hablamos hoy, ¿verdad? No, en realidad el bautismo de identificación es un mandato de Cristo, ¿verdad? O sea, cuando uno hace discípulo, uno tiene que dejar atrás la vida y tiene que identificarse. Acuérdense que el bautismo, así como la cena del Señor, son manifestaciones externas de una condición espiritual. O sea, el bautismo y la cena del Señor son 2 mandatos. Dice, hagan esto hasta que yo vuelva por la cena del Señor. Y el bautismo es, enséñenlo todo lo que yo les enseñé y bautícenle. Porque la persona tiene que, es por una, lo mismo que dice, lo que se cree con el corazón y se confiesa con la boca. Porque hay un tema espiritual detrás de esto. O sea, uno puede decir, no, pero yo creo en mi corazón que Jesús es mi Señor. Sí, pero tenés que confesar con la boca. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un concepto de proclamación, de decreto. ¿Eh? O sea, no es que yo puedo creer con mi corazón, yo creo y no le digo a nadie. No, esto tiene que ver con
una demostración externa, porque así yo hago discípulos. Yo hago discípulos cuando yo doy frutos de arrepentimiento. Y el bautismo es una manifestación externa de un cambio espiritual interno. Porque si yo digo, mira, yo no bautismo, yo no hablo de Cristo, yo no le confieso como mi Señor, pero yo en mi corazón creo y yo le entrego mi vida a Cristo, pero nadie lo ve, eso no es un fruto. ¿Sí? Lo interesante de esto es, de esta enseñanza, es ver cómo fue el progreso del concepto de bautismo desde lo que eran sombras, de lo que eran sombras, y hasta dónde llegó. O sea, todo esto apuntó a que nuestras obras serán probadas, pero nuestras obras serán probadas, nuestra vida es probada hoy con el sufrimiento, y nosotros tenemos que identificarnos con Cristo en un bautismo de identificación, que es el mandato que hoy está vigente. O sea, y también la cena del Señor, que hasta que yo vuelva, repítanlo, 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 porque es así nosotros interiorizamos el concepto, así como los judíos o el pueblo hebreo durante 3000 años hacía siempre lo mismo, no tenían ni idea de qué era, pero después se fue revelando. Y hasta hoy, los judíos que ya no tienen templo, ellos se purifican, pero se purifican, por ejemplo, las manos, con toda una ceremonia, pero siguen todo con ese concepto religioso, porque, bueno, la propia palabra de Dios dice que ellos tienen la revelación para ellos va a ser también en los últimos tiempos. Esta es la época de los gentiles, así que este es el tiempo en el cual nosotros como gentiles nos incorporamos al árbol, al olivo de Israel, como gajos injertados, hasta el momento en el cual serán revelados el Mesías para los judíos, y de ahí, digamos, todos ya somos partícipes del olivo, ¿verdad? Pero es necesario hacer hoy un bautismo de identificación. ¿Por qué? Porque es la manifestación externa de un cambio interno que se produjo al hacerle a Cristo como mi Señor. Pero fíjense que el de limpieza nosotros no hacemos, no tenemos mikvah en la casa. Pero el concepto de limpieza sí lo tenemos. El concepto de arrepentimiento, no te vas al río Paraguay, el río San Lorenzo, y te sumergís y te arrepentís de los pecados. No. ¿Sí? Hoy tenemos ya las oraciones, hacemos el tefilá de otra manera. ¿Sí? Arrepentimiento, le confesamos a Dios, cuando le confesamos nuestros pecados, le pedimos en el nombre de Jesús que nos lave, que nos limpie. Primera de Juan 1:9. Pero siempre utilizando ese concepto de lavado. Por eso quise empezar con el concepto de tefilá, que también las oraciones y los salmos son para la limpieza y también para el lavado, ¿verdad? Pero no los otros, que son revelaciones progresivas. Cuando llegue el fin de los tiempos, ya no va a ser, y esté Jesús acá con nosotros, ya no va a hacer falta un bautismo de identificación y de Espíritu Santo, ¿verdad? Porque va a venir el bautismo a fuego. Pero hasta hoy, en este tiempo que nosotros estamos, tenemos el bautismo de identificación, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de sufrimiento, que es la vida ya de un cristiano bajo persecución en el nombre de Jesús, ¿no? Que cada uno tendrá su manera, ¿verdad? Hay misioneros que están en Etiopía bajo fuego enemigo todos los días, y otros están peleando en otras trincheras, ¿verdad? Pero eso ya es de acuerdo a cada propósito que tenemos. Yo quiero acotar algo. Los musulmanes también se circuncidan. Y sí, porque es mandato de Abraham. Abraham, como le dicen De ellos. Dios para Abraham. Ibrahim. De Dios para Abraham. Su primer hijo, Ismael fue, entonces ellos no están en el Corán. Es rarísimo, pero ellos utilizan la circuncisión también. Y también son los que tienen menos incidencia. No es cáncer del cuello uterino, es cáncer del pene, como los judíos, los hombres. Y sí, es una práctica sanitaria. De purificación le llaman ellos, justamente. Bueno. Chicos, comentarios, consultas, dudas, ¿qué aprendieron, qué no aprendieron, dudas? Bastante, hasta yo entendí.
¿Eh? Eso le digo todo. Hasta yo entendí, con eso le digo todo. Qué bueno, che, qué bueno. Bueno, chicos, ¿Qué vas a cocinar, Normita? ¿Ya Cocinar, cocinaste no, todo? no, voy a traer empanada de la casa de mi hermana. Ella está haciendo empanadas muy ricas con aceituna y con uva